Bien, se publicó un libro, Argentina Resentida, que tiene una serie de artículos un poco para pensar esta época, de distintos ángulos. Entre esos ensayos, está prologado por Cristian Alarcón, entre esos ensayos hay uno de Sebastián Carasay, que es La lengua libertaria, eco de una nueva sensibilidad política. Sebastián es sociólogo, doctor en historia, autor de un libro que le comentaba fuera de aire, que yo lo leí bajo amenaza, de nuestro amigo en común, Martín Rodríguez, Tinta Limón, que es Los años 70 de la gente común. También otro libro más reciente sobre lo que no sabemos de Malvinas, los dos publicados por Siglo XXI. Pero Martín Rodríguez me dijo, mira, si no lo lees no te dirijo mala palabra, como es una cosa que tenés que leer obligatoriamente, lo leí y tenía razón, había que leerlo. Y bueno, está acá con nosotros para charlar un poco, básicamente sobre este ensayo, sobre la lengua libertaria que nos interesó. Los que escuchan el Círculo Rojo saben que venimos conversando distintos ángulos de este proyecto político, cómo fue, si tiene fortaleza económica, política, ideológica, si tiene sobrevida o no. Y ahora queremos agarrar este aspecto y Sebastián está con nosotros. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, gracias por la invitación. No, a vos por venir. Creo que hay cierta unidad, por lo menos con los años 70 de la gente común y este libro, que es buscar un poco cuál es la lengua de la época, ¿no? Cuáles son los discursos que circulan y que expresan algo más allá, ¿no? Está trabajado de distinta manera, después lo abordamos un poco en los años 70 de la gente común. Pero ¿qué es lo que encontraste en esta investigación, en este ensayo que publicaste, de expresión, sobre todo los votantes libertarios, que es donde está centrado, de una nueva sensibilidad política? ¿De qué tipo o de qué está hecha y cómo se expresa en los sentidos comunes, para decirlo así, que circulan en los que apoyan a Milei? Bueno, yo dividí el análisis como en dos partes, digamos, ¿no? O sea, hay una primera parte que está centrada en la lengua libertaria, y ahí analizo lo que yo llamo la oferta, digamos, ¿no? La oferta discursiva que tiene el gobierno, pero fundamentalmente Milei, y después los influencers, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de hacer porque uno, primero que lo escucha el presidente, pero además, uno puede seguir a algunos influencers y darse cuenta, digamos, cuáles son los motivos y las formas, digamos, que se reiteran una y otra vez. Entonces hay un análisis de eso en donde yo diría, resumo un poco lo que ya sabemos respecto de las formas, de las novedades que tiene ese discurso, digamos, de lo que también tiene de reiterativo respecto de discursos anteriores, en cuanto a que es un discurso, sobre todo, digamos, este ensayo lo escribí antes de que él se proponga dejar de insultar, digamos, es un discurso quizás inéditamente violento, digamos, en términos políticos, ¿no? En lo que fue la democracia. Sí. En donde además se restablecen, y de un modo muy ingenuo, palabras que tuvieron una significación absolutamente terrible, digamos, en años anteriores, como zurdos de mierda, por ejemplo, ¿no? Y eso hoy se dice normal, normal, como si dijeras cualquier otro calificativo. En fin, entonces hay una primera parte donde trabajo sobre la oferta. Pero hago mucho énfasis en que me parece que no hay que confundir la oferta con la demanda. Bien. ¿No? Es decir, que Milei no solamente interesa, como en otros tiempos históricos, tampoco Perón, etcétera, digamos. Milei no solamente interesa por lo que dice, sino sobre todo por lo que se deposita en él, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el ensayo gira y empieza a tratar de pensar la demanda, digamos, ¿no? Cuando Anfibia me propuso escribir este ensayo, yo lo que hice fue, me encontró en Bolivia, que esto también es interesante porque yo estaba en Bolivia y tomando, en ciudades en donde 4 cuadras te cansan mucho, así que tomé muchísimos autos, y no hubo auto al que me subí que no fuera conducido por un chico mileísta, digamos. Estoy hablando de La Paz. ¿Año? Después Potosí, febrero de este año. Ajá. Febrero de este año. Pero cosas como, sos argentino, el problema de Bolivia es que no tenemos un Milei, digamos. Bueno, ya se adelantaba un poco las elecciones que vinieron después, ¿no? Así es. Entonces yo la primera propuesta que hice a Anfibia es decir, voy a hablar sobre esto, digamos, ¿no? Es una cosa. Y hice varias entrevistas a un chico minero, Jimmy, ya estando en Argentina, digamos, le hice varias entrevistas para que me explicara por qué, digamos, ¿no? O sea, por qué Milei sería la solución a los problemas de Bolivia. Después, con Anfibia decidimos que mejor tratar la cuestión en Argentina, así que eso salió.
Y en Argentina lo que hice fue algo similar, digamos. Empecé a tratar de buscar votantes mileístas, que no son muchos, digamos, yo creo que es una veintena, veintipico de personas entrevisté. Lo que pasa es que es interesante porque después de la número 12, 13, todo se reiteraba, digamos, ¿no? Entonces ahí uno sabe que está medio saturado, por lo menos las razones, digamos, que más comunes que explican el voto de Milei. Y lo que hice fue hacerlo bastante federal, es decir, hice entrevistas en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Bueno, claro, y ahí lo que encontré es que hay mucha gente que todo eso tampoco le gusta, digamos, ¿no? Es decir, ni le gustan los insultos, digamos, ni comparte, incluso hasta, diría, políticas, digamos, ¿no? de Milei. Pero, sin embargo, lo prefieren a las alternativas, digamos, ¿no? Y ahí vienen los argumentos, ¿no? O sea, los fundamentos, claro, o las razones, digamos. Exacto. Y ahí vienen las razones, que yo creo que son un poco las que todos conocemos, ¿no? En términos de que se lo ve, no quiero entrar a si esto es así o no, se lo ve, digamos, como alguien, digamos, no corrupto en comparación con los gobiernos anteriores, se lo ve como alguien transparente, se lo ve como alguien sincero, genuino, que no esconde, digamos, sus verdaderas intenciones, que hace lo que dijo que iba a hacer, y lo que no pudo hacer hasta ahora no es por culpa de él, sino por culpa de las trabas que pone la oposición. En fin, digamos, todo eso está allí como explicando un poco lo que ven en Milei. Y yo lo que termino, digamos, sugiriendo como hipótesis es que probablemente Milei encarne una mutación valorativa, digamos, ¿no? Un cambio en los valores, sobre todo en las personas, digamos, de menos de 35 años y fundamentalmente con más énfasis en los varones, digamos, ¿no? Pero a mí me parece que lo que unía todos esos discursos, todas esas razones, es que hay un énfasis en lo individual, digamos, ¿no? Un descreimiento o una sospecha respecto de todo aquello que se presenta como por el bien común, digamos, ¿no? Por todo lo que el Estado hace para el bien de todos y cosas por el estilo. Todo eso cae como bajo sospecha. Y por otro lado, una valorización, digamos, quizás ingenua o no muy reflexiva de la importancia de la competencia respecto de y la no importancia de la inclusión, digamos, ¿no? O sea, como, bueno, se cuestiona el tema de las cuotas en el Estado, etcétera, como diciendo, bueno, no, la gente tiene que hacer mérito por estar donde está, tiene que esforzarse por estar donde está, ¿no? Entonces yo ahí hablo de que probablemente eso haya sido encarnado en la figura de Milei, pero no provocado por Milei, ¿no? Me parece que eso se incuba desde mucho antes y por lo tanto sugiero que probablemente lo sobreviva él, por lo menos en esa franja de la población, ¿no? Tampoco hay que pensar la sociedad como un todo. De hecho, Milei gana con el 40% de los votos ahora en una elección en donde más del 30% no fue a votar, digamos, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta. Pero me parece que la mutación valorativa está ahí. Y estamos conversando con Sebastián Garazay, estamos hablando de un ensayo que se publicó en el libro Argentina Resentida, que habla de la nueva lengua libertaria, o libertariana, como me gusta decir a mí, no sé, porque me da por los libertarios, me da cierta culpa. Está interesante esto que planteas, porque planteas en cierta manera que lo puede sobrevivir a Milei, ¿no? O sea que no pasó solamente acá, pasó en Brasil, que Bolsonaro no está más y hay bolsonarismo, ¿no? Y está ahí. Ahora, esa mutación con respecto a lo que antes tampoco era un sentido común total, digamos, ¿no? Que más colectivo y todo lo demás, la ves naciendo. No sé si puedo formular bien la pregunta, de los fracasos de lo que se presentó como colectivo, sustancialmente las políticas, o cómo fuiste viendo la evolución de esa mutación yo lo llamo sentido común. No sé, está bien, pero vi que entre otros te formaste con José Nun, que leí un gran libro hace poco, yo voy llegando tarde a todas las cosas, que es El sentido común y la política, que es un gran libro. Bueno, un clásico. Y bueno, ¿dónde ves que van haciendo esa mutación? Bueno, yo creo que es difícil de precisar cuándo, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que también hay que pensar que hay varios factores que confluyen ahí, no todos dichos en el ensayo, porque tenía que ser un ensayo breve, entonces yo me concentré en lo que podía desarrollar en esas breves páginas, digamos.
Entonces digo algunas cosas respondiendo a tu pregunta que no están en el ensayo, ¿no? Yo creo que efectivamente en los años 2000, digamos, yo creo que 2001 es un punto de quiebre importante. Bueno, empieza otra película, una película en donde efectivamente va a haber, digamos, diferentes intentos, pero ya va a haber nuevas generaciones post-2001 que nazcan, digamos, en una Argentina muy golpeada, digamos, ¿no? Muy golpeada, probablemente más golpeada que nuestras generaciones, digamos, que si bien siempre vivimos, digamos, una Argentina difícil, bueno, 2001 fue... Muchísima gente se exilió, ¿no? Yo hace poco estuve en Europa, la cantidad de argentinos exiliados en el 2001 o post-2001 es impresionante, ¿no? Vuelvo al punto. Entonces yo creo que en los 2000 se va gestando eso y me parece que se refuerza mucho por lo que vos decís respecto de los fracasos o, digamos, las frustraciones que muchos identifican en lo que se presentaba como lo colectivo, digamos, ¿no? Entonces ahí sí me parece que, digamos, sobre todo el gobierno de Alberto, pero también, digamos, parte del gobierno de Cristina, contribuyó un poco a que lo colectivo bajara o no cotizara tanto, digamos, entre las nuevas generaciones. Pero agregaría un punto que me parece más general y que me parece que hay que tener muy en cuenta siempre, y es que la tecnología tiene un gen individualizador, digamos, ¿no? Y esto es un proceso muy general que se ve en todas partes. Si pensamos en la cantidad de cosas que hacíamos colectivamente hace, no sé, 50, 40, 30 años, ir al cine, no sé, el teléfono público, ir a un bar a conocer a una persona, digamos, todo eso se ha privatizado, y me parece que tiene que ver el impulso individualizador de la tecnología, en donde casi todo lo que antes era una ocasión de sociabilidad, bueno, hoy se hace de manera privada, digamos, ¿no? E incluso en las clases medias, en donde hay 2 o 3 cuartos, ya ni Netflix une, digamos, porque uno ve una serie, la madre ve otra cosa, digamos. Entonces, las instancias de sociabilidad se han reducido mucho, hasta el punto de que hay que crearlas, digamos, ¿no? Hay gente, ustedes los pueden ver en redes, diciendo, bueno, nos juntamos, no sé qué, como... Sí, sin celulares. Exacto, digamos, ¿no? Como dejar diciendo, el celular en la mesa. Exacto. Entonces yo creo que ese elemento me parece importante para tener en cuenta porque eso está para quedarse y yo creo que eso, como digo, es un gen. O sea, más tecnología, la inteligencia artificial, bueno, yo doy clases, los estudiantes, es muy difícil, digamos, crear la idea de grupo, de trabajo grupal, de júntense a estudiar, digamos, ¿no? Todo se resuelve en una especie de relación individual entre el magma, digamos, de la información en Internet y ellos. Bien, están escuchando a Sebastián Carasay. Estamos hablando de un ensayo sobre el disparador fue la lengua libertaria eco de una nueva sensibilidad política. ¿Celeste? No, sí, te iba a preguntar otra cosa, pero antes, tomando algo de lo que decís de lo colectivo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuán ves qué es lo colectivo o la traducción institucional de lo colectivo que hubo? O sea, ¿cuánto jugó eso? Porque también vi que en una entrevista, ahora no me acuerdo si es en Revista Panamá, donde hablas de 2 partidos, ¿no? El partido del mercado y el partido del Estado. Digo, ¿cuánto juega en esa deslegitimación, digamos, de lo colectivo esta traducción institucional? Y el partido de la fraternidad al que yo me afilio. Sí. Si lo fundaron me afilio, pero Sí. que también está presente ahí. Sí. Y la verdad que no lo sé, no sabría cómo medirlo tampoco, digamos, ¿no? Pero yo creo que, digamos, todo ha contribuido en alguna medida. Difícil saber cuánto de cuánto, digamos, ¿no? Evidentemente nuestras instituciones, digamos, nunca funcionaron del todo bien, digamos. O sea, nunca lograron enamorar a la población. Por eso me parece casi un milagro de que la democracia es muy sólida en el país, ¿no? Es decir, es una democracia muy sólida que habla bien de la ciudadanía, sobre todo porque esa democracia ha catapultado al poder a sus elementos menos democráticos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, es una ciudadanía que sostiene la democracia como el régimen en el que quiere vivir, a pesar de que tiene gobernantes que son muy poco democráticos, tienen actitudes muy poco democráticas, digamos, ¿no? Doy 2 ejemplos para que se entienda lo que quiero decir. Decretos de necesidad de urgencia. ¿Cómo se han usado en la democracia? Es una locura, digamos, ¿no? Es decir, es un elemento absolutamente, digamos, no democrático, que se está pensado para cuando hay necesidad y urgencia, y se ha utilizado en este gobierno y en otros como si fuera una manera, digamos, normal de legislar en una democracia.
las candidaturas testimoniales, digamos. Eso es una estafa, digamos, una burla. O sea, pongo candidato a gobernador, a concejal a un tipo que es gobernador. Ahora, digamos, ¿no? Es ministro, alguien que ganó elecciones como diputado. Lo que quiero decir es que las instituciones que hemos construido, digamos, tienen muchas falencias, ¿no? Entonces, podemos cargarle también la cuestión de, digamos, la baja cotización de lo colectivo contemporáneamente. Pero bueno, en otro momento también esas instituciones no eran tan buenas y sin embargo todavía circulaba, digamos, cierta apuesta, ¿no?, a la construcción colectiva. Hay una frase de uno de tus entrevistados que dice en este ensayo: reconozco que hoy, yo la marqué porque es la que más me llama, por lo menos tenés la sensación de que de que no te estalla la vida al otro día. O sea, la estabilidad, sí, ¿no? Como gran... que lo reconoce todo el mundo, ¿no? Entrevistaba también para la diaria Andrés Malamud, lo mismo, menos la batalla cultural, menos laje, menos y más, sí, que el salario te alcanza hasta el 20, pero sabés que te alcanza hasta el 20. Antes no sabías si era hasta el 12 o hasta, hasta el 30. Por planificar. Esto ya es hipótesis. ¿Crees que le va a alcanzar con eso? ¿Como para sostenerlo en el tiempo? Depende cuáles sean las alternativas, ¿no? Estas entrevistas yo las hice en marzo, abril, y creo que eso justo este testimonio que leíste me parece que explica mucho del 40%, digamos, ¿no? O sea, hubo mucha gente en esta última elección donde triunfaron con el 41% que dijo, bueno, no quiero que estalle. Y si uno me decía, bueno, pero está Estados Unidos esta vez en la soberanía, no quiero que estalle. Claro. Nos cansamos de decirlo, aparte, para que no te den bola, pero no importa, sí. Pero es muy interesante eso, ¿no? Porque me parece que eso lo que quiere decir es que hay una memoria social de las crisis, de lo que una crisis significa, digamos, ¿no? Yo a veces veo en las facultades, bueno, otro 2001. ¿No? ¿Otro 2001 para quién, digamos? ¿Qué están diciendo, digamos? Porque, ojo, otro 2001 para una gran mayoría de la población es un infierno. Es la memoria de la crisis, claro. Sí. Si no se dice qué se quiere decir, es complicado. Claro, exacto. Entonces, lo que digo es que me parece que ese elemento jugó un papel fundamental en una parte de los votantes cuando fue la última elección. Decías, ¿le va a alcanzar? No lo sé. Supongo que si no aparecen alternativas que logren, digamos, ofrecer un horizonte mejor, sí. Bien, voy a pasar, como se dice, vamos a cambiar el ángulo de la información, pero no, es radio y lamentablemente es así. Este libro daría para hacer un seminario, que hay hechos aparte sobre esos. Pero me interesó un punto, sobre todo por la bajada del libro, que es la naturalización de la violencia. Dos aspectos, digamos, ¿no? Porque este libro es 2013. La primera edición es 2013. 2013. No hace tanto. Y la primera es... ¿Por qué crees que vuelve este tema? Que hay un libro, porque vuelve en los 70, ¿no? Pero ¿por qué crees que vuelve este tema? Y lo segundo es que hay un largo debate sobre esto. Por ejemplo, el debate de Oscar del Barco, a partir de la Carta en Intemperie de Córdoba, el No Matarás, la revista Lucha Armada en los años 90, que hace un balance sobre eso. ¿Cuánto crees que está abierto de eso? No, siempre la pregunta sale por lo cuánto, ¿no? Pero ¿por qué crees que está abierto y por qué vuelve permanentemente? Y vos tomaste un ángulo innovador de todo lo que había, porque era, bueno, los que no son militantes, los que no tenían una relación tan directa con la política, aunque todos tienen una relación con la política, los que también estaban, que a mí me llevó a pensar de lo poco hegemónica, y esto de que fue la izquierda preponderante en ese momento y su estrategia con respecto a tratar de dialogar con esa gente. Pero bueno, punto aparte. ¿Por qué vuelve los 70 y cuál es el vínculo que había en ese momento con el tema de la violencia? ¿Por qué vuelven los 70? Yo diría, en un sentido nunca se fueron, ¿no? Nunca se fueron, digamos. Uno puede encontrar en los 80, en los 90 quizás al principio, digamos, luego de los indultos, Menem había logrado que fuera una cosa ya de nicho los 70, digamos, ¿no? Los 70 estaba en las universidades, los movimientos de derechos humanos, etcétera. Pero después empezaron a regresar en los mismos 90, ¿no? En donde salen los libros esos de testimonios, aparecen las primeras películas. Bueno, estoy hablando de los libros La voluntad de Caparrós y Anguita.
las primeras películas, digamos, Todo nada, de la biografía de Santucho. De sobrevivientes, claro. Todo nada, pero también películas como Cazadores de Utopías, todo eso pasa en los 90, y ahí efectivamente yo creo que se reinstalan, y después con idas y vueltas, digamos, están siempre como una especie de telón de fondo, digamos, ¿no? Incluso en este gobierno, que yo creo que yo creo que digamos, en general los votantes lo miran como un gobierno hacia futuro, digamos, no están enamorados de la visión de pasado que tiene Milei. Eso está en tu ensayo, sí. Eso está en el ensayo porque me parece que es una diferencia clave para pensar cómo enamoró el kirchnerismo y cómo enamora Milei, digamos, ¿no? Enamora entre comillas, porque yo tampoco creo que estén tan enamorados de Milei. Sí. Pero me parece que efectivamente lo que había en el kirchnerismo era, digamos, una reposición, ¿no? o una revalorización de la revolución abortada en los años 70, y de alguna manera lo que más se reivindicaba, digamos, en muchos espacios era la reparación o el intento de reparar, digamos, esas heridas. Es decir, que estaba en el pasado, digamos, lo que más enamoraba, digamos, al cristianismo, ¿no? Yo creo que en el caso de Milei no es así, aunque tenga una visión del pasado. Me parece que lo que enamora es la posibilidad de salir de una historia de frustraciones, digamos, ¿no? La pregunta que me habías hecho era... No, sí, ¿por qué volvía a los 70? ¿Por qué volvía a los 70? Sí. Bueno, pues yo creo que porque me parece que hay cierto consenso de que algo cambió en los 70, ¿no? A mí me parece que no está bien ponerlo exclusivamente en el terreno de Argentina. Algo cambió a nivel internacional, digamos, ¿no? Digamos que incluso en América Latina, digamos, uno puede ver que a partir de los 80 empieza otra película, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que si uno mira para atrás, así como en algún momento uno podía poner la década del 30 o podía poner el 45, bueno, me parece que efectivamente en los 70 hay un primer gran cimbronazo del modo en que Argentina digamos, acumulaba capital, ¿no? El famoso modelo ISI, de industrialización por sustitución de importaciones, con muchos cambios, porque, digamos, veníamos de Frondizi, Ilia, bueno, eso se mantenía. Distintas versiones, sí. Pero se mantenía. El primer cimbronazo es a mitad de los 70, ¿no? Y eso cambia un poco la estructura productiva del país, y a partir de ahí, bueno, Argentina no encuentra cómo encontrar un rumbo de acumulación más o menos estable, permanente, y en el que todos coincidan, ¿no? Claro. Me parece que ese es el principal desafío. Y te reformulo la de la violencia. A mí me interesa una diferenciación que vos haces acá en el tema de el aval que había en la sociedad en ese momento a lo que vos llamás la violencia social y lo que después fue la violencia política o la violencia básicamente de las organizaciones armadas. Yo participo de la idea en general de que la violencia de los de abajo está justificada por la violencia de los de arriba. Para decirlo sintéticamente, vos lo planteás ahí, lo decís también en varias entrevistas. Lo que no quiere decir que uno justifique el accionar guerrillero, el accionar de secuestros, sino o sea, que el cordobazo estaba mucho más legitimado que una acción militar. Pero lo que tengo la sensación de que tanto en la discusión de lucha armada como en el debate no matarás del barco, como que hay un debate moral sobre la cuestión y que no se lo logra politizar, digamos, ¿no? Y que por eso es difícil cerrar el balance. Desde acuerdo a tu investigación, digamos, cómo va lo que vos publicaste acá en los años 70, La Gente Común, ¿cuál fue el vínculo? Yo lo expliqué como pude, digamos, pero ¿cuál fue el vínculo de la sociedad o el promedio de la sociedad? Sé que está mal hablar así, pero con el tema de las violencias. Sí. Bueno, a ver, el capítulo donde trabajo la violencia social está centrado en los últimos años de Onganía y el fin de la Revolución Argentina, de la así llamada Revolución Argentina, o sea, en los primeros años 70. Es decir, yo diría 69, 70, digamos, cuando se da el cordobazo, el rosariazo, después los tucumanazos. Las conclusiones que yo saqué a partir de
no solamente las encuestas de opinión que circulaban en el periodo, Sí. sino también entrevistas que le hice a esas personas que a mí me interesaban, es decir, personas que no participaron de la política, pero sí escondieron gente en el Tucumanazo, por ejemplo, en sus propias casas, es que había una especie de simpatía, yo diría, no tanto política, como más bien humana, digamos, ¿no? De bueno, hay un chico corriendo por el techo, digamos, bueno, me parece que la solidaridad que hubo se explica en parte por eso, en parte también porque era un gobierno muy deslegitimado, digamos, ya hacia 1969-1970, digamos, ¿no? Estas rebeliones populares lo que ponían de manifiesto, digamos, es que la dictadura no tenía mucho más para ofrecer, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí había como una simpatía, digamos, hacia esas rebeliones, sin tanto contenido programático, digamos, ¿no? Es decir, no es que coincidían con un programa de acción política, pero sí de simpatizar con las rebeliones, de querer que se acabe la dictadura. Recordemos que esa dictadura fue sobre todo una dictadura, digamos, muy represiva en términos morales, en términos, digamos, de cómo se tenían que vestir las personas. Opresiva, digamos, ¿no? En una sociedad que se había modernizado y que quería todo, digamos, ¿no? Quería la minifalda, el pelo largo, en fin. Claro. En fin, entonces lo que estoy queriendo decir es que esa violencia social me parece que sí fue avalada, vista con simpatía por mucha de la gente que no tenía una participación política, digamos, explícita, ¿no? Por supuesto que si uno va a la parte de la sociedad que estaba más politizada, sí había un entusiasmo con lo que eso prometía hacia futuro, Claro, digamos, político, ¿no? programático, ideológico. Totalmente. Pero yo me estoy refiriendo a esos sectores que yo estudio en el libro. Después me parece que la cuestión de la guerrilla ya es otra cuestión, digamos, ¿no? La cuestión de la violencia armada, y ahí me parece que el juicio de muchas de esas personas sí era un juicio moral, digamos, ¿no? Es decir, no es que estaban en contra de la revolución socialista, por ahí también, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo que no caía bien o lo que no tenía, digamos, un gran porcentaje de adhesión eran las acciones armadas, secuestros, asesinatos, etcétera, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí sí hay una famosa encuesta que se hace en el año 1971 que yo reconstruyo cómo se hace, digamos, ¿no? O sea, esos papeles estaban... Hablé con... Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Dale tranquilo, porque aparte me interesa, nos interesa, así que... Guillermo O'Donnell, gran politólogo argentino, por supuesto, digamos, ¿no? Guillermo O'Donnell había mencionado en uno de sus libros una encuesta, digamos, que él dijo que efectivamente no había podido ver cómo se había hecho. O sea, él mismo en el libro dice que esa encuesta, él no sabe cuán seria es, cuán grande es, etcétera, etcétera, pero menciona que el porcentaje de simpatía o de adhesión que había en la sociedad argentina, en 4 ciudades, digamos, ¿no? Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, era en promedio como el 50%. A las acciones armadas. Sí. Y se hizo icónica esa encuesta. Se hizo icónica. A propósito, políticamente también, ¿no? Claro. Pero no se reparó en que O'Donnell mismo dice, bueno, yo no sé bien de dónde viene esto, ¿no? Sigue su argumento, digamos. Él no es un libro sobre la violencia política, ¿no? Entonces lo escribí. A Guillermo O'Donnell vivía en ese entonces, estoy hablando del año 2009, por ahí, 2008, 2009. Le escribí y le dije, mira, me interesaría muchísimo reconstruir, digamos, cómo fue esa encuesta. Y él me dijo, mira, yo no guardo nada. Yo no tengo nada de todo eso, pero te aconsejo que contactes a la persona que hizo ese estudio, que se llama Frederick Turner. Y Frederick Turner estaba muy grande, pero me dijo que esos papeles estaban en la Universidad de Connecticut. Y los encontré, digamos. Y ahí empecé a reconstruir un poco cómo se había armado esa famosa encuesta. Que no eran respuestas de las personas, sino que eran agregaciones, como cuando uno recibe 6, 7, 8 respuestas diferentes y dice, bueno, esto puede caber todo en simpatía.
Ah, claro. Muy bueno. Tabulación, sí. Claro. Exactamente, una tabulación, digamos, en donde en ningún momento se decía simpatía, Claro. digamos. Bueno, entonces ahí reconstruyo yo esa metodología, digamos, y lo que encuentro, digamos, había otra encuesta que se había hecho que no era para nada famosa, en donde efectivamente se preguntaba por acciones violentas y grado de aprobación. Y ahí lo que encuentro es que no llegaba al 11%, que es muchísimo, digamos, ¿no? 11-12%, depende de la ciudad. En Córdoba más, que también es interesante eso. En Córdoba más que en los otros 3 puntos, digamos. De todas maneras, el punto ahí es que esa idea de que la guerrilla había sido socialmente apoyada por el grueso de la población y que después el no apoyo habría venido con la militarización de la sociedad y de de las las organizaciones. claro. Bueno, yo un poco la desmonto, ¿no? Y la cuestiono, porque me parece que efectivamente el grueso de la sociedad no vio con buenos ojos las acciones armadas de los movimientos guerrilleros, ¿no? Es solo un punto de Sí, es solo un punto. los años 70 de la gente común. Me hizo acordar una anécdota de Emilio de Ípola. Esto es una entrevista que estuve mirando de Sebastián, que Emilio de Ípola dice, en el Capital en ningún lado se habla de capitalismo. Dice, esto habría que chequearlo, pero yo lo creí inmediatamente. Lo dice en una charla. Bueno, en casi ninguna parte del libro se habla de la gente común, Sí. aunque está en el título. Sí. Está bien, porque es algo más que el tema de la gente común, Sí. es algo más complejo que la gente común, pero para que lo lean, así como el ensayo que está publicado en Argentina Resentida, y tomamos un punto, daría para mucho más, pero esto es lo que nos alcanzó. Seba, gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hasta las 14.